Hola a todos, aquí les comparto un nuevo spoiler de esta gran serie GL, Player the Series, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Miré hacia atrás mientras caminaba. Ese chico asiático no me siguió como temía que lo hiciera. Me gustaría creer que estaba demasiado preocupada, pero mis instintos me decían lo contrario. Algo no estaba bien. Cuando llegué por primera vez a New York, alquilé un lugar en Brooklyn, pero no estaba contenta con la higiene de mi compañero de habitación. Así que P. Golf, mi amigo señor de la universidad, me presentó a P-Pie. P-Pie, un hombre de 40 años, se mudó a New York cuando era joven. Se casó con una estadounidense y se convirtió en ciudadano estadounidense antes de divorciarse, hace casi 10 años. Él y su amigo Oam abren la Les Eats tailandés, un pequeño restaurante en Brooklyn. Ganaba dinero extra alquilando una parte de su casa a estudiantes. Me llevó un tiempo decidirme a mudarme a esta casa compartida de 3 habitaciones en Queens con Pie. Había un dormitorio grande que usaba el propietario y 2 dormitorios más pequeños. Cuando me mudé, ya había una mujer tailandesa que se alojaba ahí, pero regresó a casa después de graduarse, así que ahora solo quedábamos Pipa y yo en el lugar, y el propietario llevaba desaparecido más de una semana, a pesar de que todas sus pertenencias, excepto su billetera y pasaporte, estaban ahí. Pioam me llamó 3 o 4 días después de que Pipay desapareciera. Me dijo que 3 extranjeros entraron con autoridad en Let's Eat Thai y preguntaron por mi compañero de la habitación. Cuando nadie en el restaurante pudo decirles dónde estaba, los extraños se pusieron violentos y destrozaron el lugar. P.O.A. amenazó con llamar a la policía, pero no mostraron señales de miedo. Sin embargo, finalmente se fueron de mal humor porque había un coche de policía estacionado cerca del restaurante. El hombre asiático que vi en el tren apareció solo un día después de esa llamada telefónica. Lo vi por primera vez al otro lado de la calle de la oficina donde trabajaba. Lo volví a ver a la mañana siguiente mientras corría por Central Park. Luego, cuando salí del museo con mi amiga coreana, Hyun-ha, lo vi de nuevo en un sedán negro. No es demasiada coincidencia que estuviera conmigo en el tren de regreso a casa esta noche. Mi tonto pie pisó un poco de basura que había esparcida en la cerca mientras miraba hacia atrás para asegurarme de que nadie me seguía antes de girar a la izquierda en la esquina hacia la calle donde está mi casa. Si mencioné antes que las calles por las que caminaba estaban bastante vacías, me gustaría enfatizar cuánto más lo estaba esa calle porque solo había propiedades residenciales y autos vacíos. Esta calle era más oscura que otras porque no había tiendas. Todas las casas estaban cerradas y las luces apagadas. Todos dormían profundamente en sus cálidas camas. En la oscuridad de la noche, mis 2 tacones de aguja rozaron alternativamente la acera. Tener que escuchar mis propios pasos en este entorno me hizo querer huir lo más rápido posible por si Chucky, el juguete con cara de fantasma, apareciera frente a mí con un cuchillo de carnicero, o tal vez contraatacaría apuñalándole la cabeza con mi tacón de aguja. Si intentaba cortarme el tendón de Aquiles, ¿por qué no buscar un lugar para quedarse en el lado de Manhattan? Porque el alquiler de un mes en ese lado de la ciudad se puede utilizar como pago inicial para un automóvil. Y no había tenido miedo del silencio de la noche en Queens en los 2 años anteriores, hasta que conocí al hombre asiático en el tren esa noche. Mientras mis pensamientos se dirigían a esto, me maldije en silencio por rechazar la oferta de Hong-ha
de dejarme después de la fiesta para celebrar mi primer puesto en un concurso de portafolios de diseño. Si no agotaba mi cupón de capacitación en experiencia laboral, podría trabajar en los Estados Unidos durante un año después de la graduación. Sin embargo, si no podía encontrar trabajo en 3 meses, debería abandonar el país, y sin experiencia y conexiones, nadie querría contratarme, incluso si estuviera interesados en mis calificaciones. Era por eso que tuve que presentar mi portafolio para el concurso. Esperaba que mi primer puesto me llevara oportunidades para avanzar en mi carrera en la industria del diseño aquí.